Hola, hoy te quiero contar mi propuesta para terminar de verdad con la inflación. A ver qué te parece. Decime, ¿no estás cansado de que se tomen siempre las mismas medidas y que en décadas y décadas y décadas todos los gobiernos o los expertos en economía hagan siempre lo mismo y obviamente obtengan el mismo resultado, que es no bajar la inflación y hundirnos cada vez más? ¿Qué tal si yo te propongo salir de la propuesta de todos los gobiernos, que es la devaluación, la emisión monetaria, los aumentos de sueldos, entre otros? ¿Qué me decís si yo te digo que no te voy a aumentar el sueldo durante todo el año, pero que en tu bolsillo vas a tener más plata? ¿Qué me decís si yo te digo que devaluando lo único que hacemos es generar aumento de costos, aumento de precios, más inflación y más pobreza? Yo digo, ¿no? Salvo la convertibilidad, las recetas siempre fueron las mismas, como te dije antes. Devaluar, emitir, paritarias libres. Ahora este gobierno, que proponía algo nuevo supuestamente, si bien propone grandes cambios estructurales a largo plazo, en el plano económico para mí no hizo nada novedoso, en lo que incide directamente en la gente. Mega devaluación, aumento de tarifas, aumento de impuestos, aumento de servicios. Lo único que sí, porque ojo, ahora se vienen las paritarias libres. Todo eso es lo que hicieron todos los gobiernos anteriores y lo único que trajeron fue más inflación y más pobreza. Lo único que sí propone un importante recorte en el gasto público, político y dejar de emitir. Bueno, yo te digo que humildemente sigo sosteniendo que no se ataca a la raíz del problema económico más grave que tiene la Argentina, que es la inflación. Y sus verdaderas causas, que vuelvo a repetir, son la devaluación, la emisión monetaria y los aumentos de sueldos indiscriminados, entre otras cosas. Por eso, después del desastre heredado especialmente del último gobierno, propongo un verdadero cambio en la estrategia de la guerra contra la inflación. Porque, hola, ¿qué tal, muchachos? Vienen perdiendo por goleada, con la misma receta de siempre. Lo primero que se debe hacer es destruir la inflación. Y después se irá acomodando el resto de la economía. Pero acá queremos construir un edificio empezando por el piso de arriba. No, no es así. Acomodá primero abajo los cimientos del país, que los únicos que te lo van a hacer son la clase laburadora y las pymes, que si vos las destruís, devaluándole, aumentándole los precios, aumentándole los impuestos, ¿cómo querés que puedan ayudar a combatir la inflación o a salir de la pobreza o a construirte un edificio si los cimientos están destruidos? Ahora, la fórmula, como te dije, siempre fue devaluación igual inflación igual pobreza. Emisión monetaria igual inflación igual más pobreza. Paritarias libres. ¡Wow! Me aumentaron el sueldo. Te lo metieron por un bolsillo y te lo sacaron por el otro. ¿O no te diste cuenta todavía? Más inflación y más pobreza significa que te aumenten los sueldos. La suba de impuestos y servicios. Obviamente, más inflación y más pobreza. Ahora, si sabemos que todo eso no nos dio resultado nunca, ¿por qué no invertimos la fórmula? ¿Por qué no hacemos algo diferente? Por ejemplo, en lugar de devaluar
que sabemos que trae mayores costos, más inflación porque aumentan los precios y más pobreza. ¿Por qué no le damos valor a nuestra moneda de una vez por todas? ¿Cómo lo logramos? Y bajando costos de producción, produciendo más, vamos a ser más competitivos, vamos a generar más trabajo privado, se baja bajando el gasto público, bajando impuestos y servicios, y todo eso va a causar que baje la inflación y que tengamos menos pobreza. Cero emisión monetaria, menos inflación, menos pobreza. Sin paritaria. Muchachos, ¿de qué nos sirven que nos den 1.000.000 de pesos por mes y gastemos 1.200.000? Lo que importa es cuánto nos queda en el bolsillo. Y con las paritarias generamos más inflación y más pobreza. Por eso propongo no paritarias por un año y tendremos menos inflación y menos pobreza. ¿Cómo? Y bueno, ahora te lo explico. Si sabemos que la devaluación genera inflación, desde mi punto de vista, con la devaluación se genera una falsa realidad del beneficio a las exportaciones, por ejemplo. Ya que en primer lugar, la mayoría de los que exportan tienen en sus costos insumos o productos importados que se van a ver incrementados con la propia devaluación. Y en segundo lugar, automáticamente les aumenta el resto de los costos de producción en pesos. Y esto hará que la devaluación se licúe en poco tiempo. Pero claro, va a dejar un fuerte impacto económico negativo en toda la población. Nos fundimos todos adentro para que se beneficie de mentira el que exporta. En definitiva, no importa a cuánto esté el dólar para exportar, ya que por cada dólar que se exporta, al gobierno le entra $1. Y tampoco importa cuántos pesos se liquide cada dólar si no bajamos los costos. Lo que en realidad le importa al exportador y a cualquiera que tenga una empresa, una pyme, un negocio, lo que fuere, es cuánto margen de utilidad le va a quedar. Y devaluando, lo que le damos por un lado, se lo quitamos por el otro. Y lo que es peor, no bajamos la inflación, sino que la aumentamos, y generamos mucho más pobres. Por el contrario, si bajáramos el dólar, en lugar de aumentarlo, y los impuestos a la exportación, bajaremos los costos, y a más exportación, habrá mayor ingreso de dólares y mayor rentabilidad, sin necesidad de devaluar. Otro punto, como les dije, es la emisión monetaria. También automáticamente causa inflación porque genera aumento de precios y si, además de todo, lo peor es que se utiliza para financiar el tremendo déficit en el gasto público que tenemos y que es totalmente improductivo, en lugar de destinarlo a mayor producción. Y llegamos a los sueldos. Porque yo te dije que si no te aumento, vas a terminar teniendo más plata en el bolsillo. Los sindicatos, muchachos, son uno de los primeros formadores de precios con las paritarias, porque se trasladan directamente a los costos de cualquier empresa e inmediatamente a los precios. La gente tiene que ganar bien, porque es la que consume, obviamente, lo que las empresas fabrican. Si la gente no tiene plata en el bolsillo, no consume, no se fabrica. Pero eso no significa que tengan que ganar mucho dinero y que no les alcance para vivir por la inflación que se genera con la propia paritaria. Sino que lo importante es que tengan que ganar lo suficiente para vivir dignamente sin generar inflación, ya que de lo contrario, lo que se les da otra vez, lo que se les da por un lado, se les quita por el otro, igual que con la devaluación y los exportadores. Una alternativa, sí, para aumentar los sueldos, es que se aumente por productividad. Así no se generaría inflación y se produciría más. Un ejemplo, con el dólar a 1.000, se dice que el sueldo de un empleado, un sueldo medio, rondaría los $250.
Ahora, el problema es que los sueldos están bajos o que no le estamos dando valor al peso y llevamos el dólar a 1000. Porque con el dólar, por ejemplo, a 100, esos $250 automáticamente se convertirían en $2.500. Y aplicando las medidas propuestas, se bajarían los precios de toda la economía y automáticamente la gente tendría un aumento real de su poder adquisitivo, sin paritarias. Por eso te dije de que si no te aumento el sueldo por un año, vas a tener más plata en el bolsillo. Entonces, repasando, punto 1, en lugar de devaluar, valorizar la moneda, bajar el dólar. De esta manera seremos más competitivos, sin generar aumento de costos, ni aumento de precios, ni inflación, y disminuiremos la pobreza. Punto 2, la baja de impuestos para bajar costos, ser más competitivos, vender más, y el gobierno podrá recaudar más dinero, a pesar de bajar los impuestos. Lo mismo con la baja de servicios, la baja de lo que nos cobran por los servicios públicos. Porque ahora te dicen, vamos a sacar para bajar el gasto público el subsidio al transporte, el subsidio a los servicios en general. Sí, fenómeno, pero si vos le sacaste los subsidios para que el Estado gaste menos, eso se traslada a un aumento del servicio o del impuesto, que lo terminamos pagando siempre los mismos, la gente con su bolsillo, siempre haciendo la ecuación al revés. Muchachos, tenemos que tratar de generar que haya más gente que pague y que todos paguemos un poquito menos y se recaude más. El cuarto punto, lo que te decía antes, cero aumento de sueldos, y al bajar los impuestos, los servicios, los costos, los precios, la inflación y la valoración del peso, automáticamente aumentará el poder adquisitivo de la gente sin generar inflación. Y bajaremos la pobreza. El quinto punto, baja de sueldos a funcionarios públicos y todos los costos de la política. Obviamente, alguna vez lo tienen que pagar ellos, no siempre el pueblo. El sexto, la reforma laboral integral para reducir los costos laborales, acabar con la mafia sindical, la industria del juicio y brindar las garantías necesarias para la inversión del sector privado, generando empleo genuino, lo que permitirá al Estado aumentar su recaudación sin aumentar impuestos. Al contrario, bajándolos, porque va a haber, como te dije antes, más gente que aporte. El séptimo es la reestructuración de las empresas públicas, y no es un detalle menor para mí, especialmente en los recursos naturales, para hacerlas superavitarias. El presidente Milei dijo que lo que quiere es valorizar esas empresas que hoy son deficitarias para poderlas privatizar. Y yo digo, ¿por qué el Estado, que somos todos nosotros, no podemos usufructuar esas empresas, lo que pueda generar esas empresas públicas, que en definitiva es de todos los argentinos? Y si en lugar de hacerlas funcionar bien y vendérselas a otro para que las explote y se lleve las ganancias, las utilizamos bien nosotros, barremos con lo que hay que barrer, las hacemos que ganen plata y que sea una inversión del Estado, y que el Estado pueda exportar petróleo, combustible, gas, energía, litio, todo lo que se pueda exportar, el agua, es otro de los recursos naturales. Y si con esas empresas ganamos plata, todos los argentinos, ¿no se pueden recaudar más por ese lado y bajar los impuestos y los costos por el otro, ya que vamos a generar una renta extraordinaria por otro lado? Bueno, el octavo sería dejar de imprimir, que es lo que supuestamente va a hacer este gobierno, y dejar de financiar el déficit. El noveno, generar condiciones para cambiar los planes de trabajo por empleo privado. Eso es muy importante.
Y el 10º, como les dije antes, baja de impuestos y retenciones para favorecer la exportación. En el punto 11, algo importante también, que para mí es regular las importaciones favoreciendo la industria nacional. Que no se pague lo mismo, por ejemplo, el que importa un insumo o un producto o un bien que no se fabrica en el país, que aquel que importa un producto terminado que ya se está fabricando acá. No puede ser lo mismo. Porque en definitiva, si paga lo mismo el que trae un producto terminado que un insumo o cualquiera, aumentando el dólar como aumentamos de 400 a 800 o antes, todas las veces que lo aumentamos, lo único que hacemos que vayamos al chino o al almacén de Don José y paguemos 100 gramos de jamón cocido a 800 pesos el dólar. Y no puede ser así. Entonces hay que generar una regulación para que esto sea equilibrado y que se pueda importar algo que acá no tengamos o que necesitemos para poder fabricar algo, pero que aquel que quiere importar algo que ya se fabrica acá, bueno, que lo pague a un valor más alto de lo que nos cuesta fabricarlo acá. En definitiva, estas son algunas de las medidas que yo propongo para bajar inmediatamente la inflación. Claro. Hola, ¿qué tal? Sin recesión, muchachos. Porque así, cualquiera, o casi cualquiera, porque ya tuvimos recesión con un par de gobiernos atrás y no se bajó la inflación. Igualmente quiero dejar en claro que mi deseo es que a este gobierno le vaya bien, porque si es así, obviamente nos irá bien a todos. Pero como dijo el presidente Milei, no se lograrán resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, muchachos. Y hasta ahora hubo más de lo mismo. Te reitero, devaluación, ajuste y seguimos pagando la fiesta de los políticos siempre los mismos. Algún día tendremos la suerte de ver que realmente la nación le demande y les haga pagar a los políticos la permanente traición a la patria y al pueblo a lo que nos someten siempre ellos. Bueno, si están de acuerdo con este video, les pido por favor, háganlo viral, a ver si se les prende la lamparita a alguno y hacen algo distinto, y ver si, como no funcionó aquello, podemos implementar otra cosa diferente. Y desde ya les agradezco mucho por compartirlo.